La enorme nave alienígena colgaba silenciosamente en el espacio. Su superficie de metal oscuro reflejaba la luz distante del sol de la Tierra dentro del centro de comando. El comandante Gray estaba de pie con sus 4 brazos cruzados estudiando la pantalla holográfica del planeta azul debajo. Su especie había conquistado 12 mundos antes, pero algo en este hizo que sus escamas picaran con incertidumbre. «Informe», ordenó su voz resonando a través de la cámara. «El planeta muestra signos de civilización básica». El oficial Reed respondió tocando varias lecturas de escaneo. «Tienen vehículos primitivos, comunicación electrónica básica y armas simples. Ningún sistema de defensa espacial detectó. Sus armas más avanzadas parecen ser explosivos de base química y proyectiles básicos». El comandante Gray asintió lentamente. El dominio había visto este nivel de desarrollo antes. Tales planetas generalmente caían a los pocos días de desplegar sus bestias de guerra. Se giró para mirar las enormes unidades de contención que recubren las paredes de la cubierta inferior dentro de cada cámara transparente. Formas oscuras se mueven inquietas. Los resultados de siglos de ingeniería biológica comienzan la primera fase. Él ordenó liberar sujetos de prueba en áreas remotas. Veamos cómo estos humanos tratan a nuestras mascotas en las profundidades de las montañas de América del Norte. John Miller y su equipo de guardabosques estaban realizando su patrulla de rutina. La mañana había comenzado con bastante normalidad, pero las extrañas luces en el cielo la noche anterior tenían a todos nerviosos. «Vas, este es Miller», él habló por su radio. «Nada inusual que informar en la sección 7, aunque podría jurar que los animales están actuando de manera extraña, incluso los osos parecen asustados». La radio crepitó con estática antes de responder. «Copia, Miller, mantén los ojos abiertos, tenemos informes similares de otros sectores». Fue entonces cuando lo oyeron, un sonido que no pertenecía a estos bosques, era como metal raspando contra piedra, seguido de un gruñido profundo y resonante que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. «¿Qué diablos fue eso?», susurró Lisa. La ayudante de Miller tomó su rifle tranquilizante antes de que Miller pudiera responder. Los árboles que estaban adelante explotaron hacia afuera. Algo enorme se movió en las sombras, algo que no debería existir. Era 3 veces más alto que un oso grizzly. Su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían placas de armadura natural, múltiples ojos brillaban en la oscuridad y filas de dientes brillaban húmedamente en su mandíbula de gran tamaño. Miller gritó, pero no se retiró. En cambio, agarró su cámara y comenzó a tomar fotografías. Si esta cosa era real, la gente necesitaba saber que la bestia cargó. Su velocidad parecía imposible para su tamaño. Miller se zambulló detrás de un tronco de árbol grueso. Justo cuando unas garras enormes atravesaron el espacio donde había estado el árbol, gimió. Golpes profundos desgarraron su corteza en órbita. El comandante Gray observó los primeros encuentros a través de las longitudes neuronales del pasado. «Excelente. Ronronio». Los humanos responden exactamente como se esperaba. Corren, se esconden, muestran el miedo apropiado. Pero luego sucedió algo inesperado. Las fotos de Miller llegaron a la base militar más cercana en cuestión de horas. En lugar de pánico y caos, los humanos comenzaron a organizarse. Los militares respondieron con una velocidad sorprendente, pero lo más importante es que respondieron con metodología. «Señor». El oficial Reed expresó preocupación en su voz. «Los humanos no solo están corriendo, están estudiando a las bestias. Están tomando lecturas, mediciones, muestras del medio ambiente». Ya habían establecido protocolos de contención. El comandante Gray frunció el ceño. Esta no era la respuesta habitual. La mayoría de las especies huyeron de terror o intentaron luchar ciegamente. Estos humanos no estaban haciendo ninguna de las dos cosas, se estaban adaptando analizando la planificación. «Lancen la segunda ola», ordenó. «Soltar a las bestias cerca de sus centros de población. Veamos qué tan organizados se mantienen cuando se enfrentan al verdadero terror». Cuando se dio la orden, más cápsulas de contención se separaron de la nave atravesando la atmósfera de la Tierra como estrellas fugaces. El comandante Gray los vio descender tratando de sacudirse su creciente inquietud. ¿Estos humanos eran solo otra especie primitiva? ¿No estaban en el suelo? Las fotos de Miller ya se habían vuelto virales, las primeras imágenes claras de la humanidad de una amenaza alienígena, pero en lugar de causar pánico, se convirtieron en un punto de reunión en bases militares, laboratorios científicos e instalaciones gubernamentales en todo el mundo. Los humanos hicieron lo que mejor sabían hacerse. Prepararon para contraatacar. La guerra por la Tierra estaba a punto de comenzar y los alienígenas no tenían
Idea de lo que acababan de comenzar. El sol se estaba poniendo sobre Nueva York cuando las primeras cápsulas se estrelló contra el vapor de Central Park. Se levantó de los cráteres de impacto mientras formas enormes emergían del Twisted Metal. La gente se detuvo para filmar con sus teléfonos sin entender aún el peligro. Entonces comenzaron los gritos en el centro de comando militar. El general Roberts observó las transmisiones con Stern Focus. Después de los primeros avistamientos de la bestia en áreas remotas, se habían preparado lo mejor que podían. Ahora, al ver el caos que se desarrollaba en múltiples ciudades, se preguntó si sería suficiente. Señor. El teniente Parker gritó, hemos confirmado caídas en Londres, Tokio, Moscú y rollo más. El entrante Roberts asintió con tristeza y desplegó los equipos de respuesta rápida. Recuerde los protocolos. No use explosivos pesados hasta que entendamos mejor estas cosas y consiga una línea directa con el Dr. Wilson en las instalaciones de investigación en las calles de Nueva York. Las bestias demostraron ser mucho más letales de lo que nadie esperaba. Se movían como tanques vivientes. Sus pieles blindadas desviaban las balas estándar. Cada una era tan alta como un autobús urbano. Tenía músculos que podían hacer girar autos como juguetes. Pero lo más aterrador fue su inteligencia. Coordinaron sus ataques, lastimaron a personas en trampas en el cielo. El comandante de la Tierra Gray observó con satisfacción cómo se dispersaban. Les dijo a sus oficiales que sus armas son inútiles. Sus vehículos no brindan escapatoria. Es por eso que las bestias de guerra nunca nos han fallado. El oficial Reed monitoreó los flujos de datos, pero parecía preocupado. Señor, los humanos están luchando de manera diferente a lo esperado. Mire este patrón en Tokio. Una bestia cargó por una calle estrecha, persiguiendo a un vehículo militar. Los soldados que estaban adentro no disparaban. Estaban tomando lecturas con equipo especializado. Otro equipo se acercó por detrás usando dispositivos sónicos para medir la respuesta de las criaturas a diferentes frecuencias. No solo están luchando, Reed dijo que están recopilando datos. Incluso mientras se retiraban en Londres, una bestia de guerra acorraló a un grupo de soldados en un edificio antiguo en lugar de entrar. En pánico, los humanos ejecutaron un plan preparado. Desplegaron redes especialmente diseñadas no para capturar a la bestia, sino para probar su fuerza. Cada encuentro, cada batalla, se sumó a su comprensión. La doctora Wilson, observando desde su laboratorio, notó algo crucial. Las bestias son fuertes, pero están diseñadas para breves ráfagas de actividad, informó al general Roberts. Mire sus patrones de respiración después de cada carga, no están hechos para la resistencia. Esta observación se propagó rápidamente a través de canales militares. Pronto, las fuerzas humanas comenzaron a usar tácticas de golpe y fuga, desgastando a las bestias en lugar de enfrentarlas de frente. Descubrieron que, si bien las criaturas eran casi invencibles en combate directo, se cansaban fácilmente cuando se las obligaba a perseguir a su presa. La satisfacción del comandante Gray se convirtió en confusión cuando vio a los humanos adaptarse. Imposible, murmuró, que están aprendiendo demasiado rápido. Lanzar la tercera ola los abrumará con números, pero a medida que más cápsulas caían del cielo, la respuesta de la humanidad solo se hizo más organizada. Las ciudades habían sido evacuadas de acuerdo con los protocolos planificados. Previamente, las unidades militares habían cambiado a la guerra móvil. Nunca se quedaban quietas el tiempo suficiente para convertirse en blancos fáciles. Los científicos trabajaban las 24 horas del día estudiando cada pieza de información de cada encuentro en Nueva York. Una bestia que parecía imparable hace una hora ahora luchaba por respirar. Sus movimientos se volvían lentos. Los humanos la habían guiado en una ruta cuidadosamente planificada a través de la ciudad, lo que la obligó a gastar energía sin descanso. Señor oficial Reed, informó al comandante Gray, estamos perdiendo contacto con algunas de las primeras 5 bestias allí. Están siendo derribadas. El comandante Gray miró las pantallas con incredulidad. Ninguna especie había durado tanto contra las bestias de guerra, y mucho menos había comenzado a derrotarlas. Estos humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban convirtiendo sus propias armas en investigación. Sujetos en la tierra, el general Roberts se permitió una pequeña sonrisa cuando llegaron los primeros informes de capturas exitosas de bestias. Envíen todo al equipo del Dr. Wilson. Ordenó que era hora de que supiéramos exactamente de qué estaban hechas estas cosas. Los extraterrestres habían esperado terror y sumisión. En cambio, le habían dado a la humanidad un curso intensivo sobre cómo luchar contra monstruos y humanos. Como pronto aprenderían, eran estudiantes muy rápidos. El Dr. Wilson estaba de pie en la sala de observación reforzada estudiando a la bestia Ward capturada a través de gruesas paredes de vidrio. La criatura yacía sedada en una enorme mesa de examen. Su pecho blindado subía y bajaba lentamente. Equipos de científicos se movían a su alrededor como hormigas cuidadosas alrededor de un gigante dormido. Miren esto,
dijo señalando un escaneo detallado en su tableta. Su armadura no es solo física, está viva. Crece y se repara a sí misma. Se volvió hacia el general Roberts, que había volado para ver su progreso, pero esa no es ni siquiera la parte más interesante. En otra sección de la instalación, los investigadores habían descubierto algo inesperado en las muestras de sangre de la bestia. No son criaturas naturales. El científico explicó que están diseñados y quien los hizo dejó atrás algunos errores interesantes en órbita. El comandante Gray se enfrentaba a sus propios problemas. Los vínculos neuronales con las bestias de guerra enviaban datos perturbadores. ¿Qué quieres decir con que tienen miedo? Exigió que sus escamas se oscurecieran con ira. Están diseñados para no sentir miedo. El oficial Reed revisó las lecturas nuevamente. Los humanos ya no solo luchan contra las bestias, las están cazando. Sistemáticamente, las bestias pueden sentirlo y responden con respuestas de miedo que no sabíamos que podían sentir en las calles de Chicago. Un equipo militar de AR demostró esta nueva realidad. Se movieron con confianza usando armas de sonido. El NS se desarrolló a partir de la investigación del Dr. Wilson. Las frecuencias agudas no dañaban a los humanos, pero causaban a las bestias una incomodidad intensa. Lo que es más importante, las obligaba a revelar una debilidad crucial: su capacidad de curación requiere energía. El Dr. Wilson explicó a los comandantes militares de todo el mundo a través de una videoconferencia, muchas de ellas. Si los mantenemos en movimiento, mantenemos su curación, eventualmente se quedan sin recursos, entonces es cuando se vuelven vulnerables. El conocimiento se difundió rápidamente por todo el mundo, las tácticas militares cambiaron. En lugar de tratar de matar a las bestias directamente, las fuerzas humanas se enfocaron en desgastarlas. Se formaron unidades especiales entrenadas específicamente en técnicas de caza de bestias. Usaron la propia fuerza de las criaturas contra ellas, lo que las obligó a curarse de heridas menores hasta que sus reservas de energía se agotaron. En la instalación de investigación, la doctora Wilson hizo otro avance con estas criaturas. Ella le explicó a su equipo que están diseñadas para misiones de conquista cortas y brutales. Sus creadores nunca esperaron que enfrentaran una resistencia prolongada. No tienen una forma sostenible de reponer su energía en la Tierra. Este descubrimiento cambió todo. Las fuerzas humanas comenzaron a usar estrategias de contención que dañaban a las bestias. Bestias en áreas donde tendrían que curar y mover constantemente a la criatura, que alguna vez pareció invencible, comenzó a mostrar signos de agotamiento. El comandante Gray observó con creciente horror cómo sus supuestamente perfectas armas comenzaron a fallar. Esto es imposible, murmuró revisando los últimos informes. Ninguna especie ha hecho esto nunca. No solo están sobreviviendo, están resolviendo el rompecabezas que pasamos siglos creando en la Tierra. La marea estaba cambiando en Londres. Un equipo de cazadores derrotó a una bestia de guerra usando nada más que armas de sonido cuidadosamente coordinadas y tácticas de resistencia. En Tokio, los científicos descubrieron cómo interrumpir el vínculo neuronal entre las bestias y sus controladores alienígenas. En Río, las fuerzas militares atraparon y capturaron con éxito a 3 bestias sin perder un solo soldado. El equipo del Dr. Wilson trabajó todo el día aprendiendo más sobre sus enemigos. Con cada espécimen capturado, su biología es increíble, admitió, pero también es su debilidad. Son demasiado perfectos, demasiado especializados. No pueden adaptarse al combate prolongado como nosotros. El general Roberts observó cómo traían otra bestia para estudiar. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos volverlos contra sus amos?, preguntó el Dr. Wilson. Sonrió. Ya estamos más cerca de lo que piensas. Estas criaturas no son solo armas, son herramientas, y los humanos siempre han sido buenos en tomar las herramientas de otros y hacerlas mejores. En órbita, el comandante Gray recibió el informe que había estado temiendo. Más del 30% de las bestias de guerra desplegadas habían sido capturadas o neutralizadas. El resto mostraba signos de deterioro. Por primera vez en la historia del dominio, sus armas definitivas estaban fallando. Los humanos no solo estaban aprendiendo a sobrevivir a las bestias de guerra, estaban aprendiendo a dominarlas, y al hacerlo estaban a punto de enseñarles a los alienígenas una lección sobre subestimar a la especie más peligrosa de la Tierra. El mayor James se agazapó detrás de un árbol caído, su dispositivo de seguimiento especializado mostrando señales claras. 3 bestias de guerra se movían a través del bosque frente a él, pero algo era diferente en su comportamiento. No estaban cargando ni atacando. Estaban huyendo. Grupo objetivo dirigiéndose al norte, susurró en su radio. Están asustados como nosotros. Planeado alrededor de él, su equipo se movió silenciosamente por el bosque. Cada soldado llevaba nuevas armas diseñadas específicamente para cazar bestias: disruptores sónicos, redes drenantes de energía y tranquilizantes especialmente desarrollados. Lo que había comenzado
Como una defensa desesperada se había convertido en una operación de caza precisa en órbita, el comandante Gray enfrentó una crisis que nunca imaginó posible. Muéstrenme los números otra vez, exigió su voz temblando de ira. El informe del oficial Reed fue sombrío. El 50% de nuestras bestias de guerra han sido capturadas o neutralizadas, el resto muestra respuestas de estrés extremo, están evitando activamente el contacto humano, señor, están aterrorizados en las pantallas a su alrededor. Vieron cómo sus criaturas supuestamente invencibles huyeron de los grupos de caza humanos. Las bestias que se suponía que eran los depredadores definitivos de alguna manera se habían convertido en presas en la tierra. La doctora Wilson hizo otro avance en su centro de investigación. Las bestias no solo tienen miedo, le explicó al general Roberts, están aprendiendo su programación genética, se está adaptando, pero no de la manera en que sus creadores pretendían. Sus instintos de supervivencia en desarrollo contra los humanos en las montañas donde todo comenzó. John Miller, ahora un consultor especializado para el ejército, observó una bestia de guerra con fascinación. La criatura estaba tratando de ocultar algo que nadie les había visto hacer antes. Había aprendido que atacar a los humanos conducía a la derrota, así que estaba intentando nuevas estrategias. Son inteligentes, informó Miller, pero su inteligencia está trabajando en su contra. Cada vez que derrotamos a uno, los demás aprenden a temernos más. Su propia supervivencia. Los instintos los están volviendo más débiles. El equipo del mayor James Demonios lo identificó perfectamente. No solo cazaron a las bestias, las estudiaron, predijeron sus movimientos y usaron sus propios patrones contra ellas. Cuando una bestia intentó emboscarlos desde arriba, estaban listos. Cuando intentó dar marcha atrás, estaban esperando. Equipo de red listo, James ordenó. Equipo de sonido en mi marca. La operación salió perfectamente. Las armas sónicas desorientaron a la bestia, obligándola a gastar energía en curar daños internos menores. Las redes restringieron su movimiento, lo que hizo que quemara aún más energía tratando de liberarse. En cuestión de horas, la criatura que alguna vez fue poderosa fue sedada y lista para el transporte. El comandante Gray observó con incredulidad cómo otro enlace neuronal se apagaba. Esto no tiene precedentes, admitió en su oficina. Oficiales, estos humanos convirtieron nuestras propias armas en sus presas. ¿Cómo es esto posible? La respuesta vino de una fuente inesperada. La vida silvestre natural de la Tierra había comenzado a adaptarse a la presencia de las bestias de guerra. Los halcones y las águilas ayudaron a rastrearlas desde arriba. Los depredadores locales aprendieron a alertar a los humanos sobre su presencia. Todo el ecosistema parecía que estaban trabajando juntos contra los invasores alienígenas. En las instalaciones del Dr. Wilson, las bestias capturadas revelaron más secretos. Su estructura genética está respondiendo al estrés de maneras fascinantes. Informó que cuanto más nos temen, más intentan adaptarse sus cuerpos, pero no pueden adaptarse lo suficientemente rápido. No fueron diseñados para este tipo de presión psicológica. El general Roberts revisó las últimas tasas de éxito con satisfacción. ¿Cuánto tiempo falta para que podamos implementar los reprogramados? Preguntó. Que el primer lote está casi listo. El Dr. Wilson respondió que su programación de lealtad fue sorprendentemente fácil de anular una vez que comprendimos sus respuestas de miedo. Son como perros en cierto modo, naturalmente quieren seguir al líder más fuerte y ahora mismo somos nosotros en el dominio. El comandante Gray se enfrentó a una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Sus bestias de guerra. El orgullo de su ejército se había reducido a criaturas asustadas que se escondían de los cazadores humanos. Peor aún, los humanos estaban empezando a entender a las bestias mejor que sus creadores. El oficial Reed informó en voz baja. Estamos detectando nuevas firmas murales de las bestias capturadas, son diferentes. Los humanos ya no los están atrapando, los están cambiando. Las tornas habían cambiado por completo. Las armas destinadas a conquistar la Tierra estaban a punto de convertirse en sus defensores y los alienígenas estaban a punto de aprender una lección importante sobre los peligros de subestimar la adaptabilidad humana. La doctora Wilson estaba en el centro de lo que su equipo ahora llamaba la arena, una instalación de pruebas masiva donde el primer grupo de bestias de guerra reprogramadas estaba aprendiendo a seguir órdenes humanas. Observó cómo una bestia del tamaño de un tanque recogía suavemente un muñeco de entrenamiento con sus enormes garras. Notable, le dijo al general Roberts, que había venido a presenciar el progreso. No solo nos están obedeciendo. Están tratando de complacernos como estudiantes ansiosos. La bestia giró sus múltiples ojos hacia ellos, esperando su aprobación. Cuando la doctora Wilson asintió, emitió un sonido que habría sido aterrador hace 2 meses.
Ahora sonaba casi como un ronroneo en órbita. La situación del comandante Gray estaba empeorando cada hora. ¿Qué quieres decir con que hemos perdido toda la comunicación neuronal? Enlaces a la sección 7 exigió que su escala ahora sea un tono pálido de gris, un signo de estrés extremo entre su especie. La voz del oficial Reed tembló cuando informó: los humanos no solo están rompiendo nuestro control, señor. Están estableciendo su propio. Las bestias ahora están respondiendo a las órdenes humanas y lo están haciendo mejor de lo que nunca respondieron a nosotros en la Tierra. El mayor James dirigió un tipo diferente de misión. Ahora su equipo se movió por las calles de una ciudad abandonada, pero esta vez tenían compañía. Dos bestias de guerra reprogramadas caminaron a su lado actuando como guardias y exploradores. Las criaturas que una vez aterrorizaron ciudades ahora las protegían. Contacto adelante, James comunicó por radio mientras su bestia tensó 3 unidades hostiles. Programación original. La diferencia entre las bestias reprogramadas y sus contrapartes aún salvajes estaba golpeando las criaturas controladas por humanos. Se movían con propósito y estrategia, mientras que las controladas por alienígenas se habían vuelto erráticas y temerosas en su laboratorio. La doctora Wilson hizo otro avance: hemos descifrado su programación biológica por completo. Anunció a una habitación llena de líderes militares internacionales: ahora podemos alterar su estructura genética para hacerlos más fuertes, más eficientes y completamente leales a la Tierra. Las implicaciones eran enormes. La humanidad no solo había sobrevivido al arma alienígena, sino que la había dominado y mejorado. Las bestias de guerra se estaban convirtiendo en la primera línea de defensa de la Tierra. El comandante Gray se horrorizó cuando su pantalla de visualización mostró fuerzas humanas ahora acompañadas por bestias de guerra controladas que cazaban y capturaban sistemáticamente a los salvajes restantes. «Esto es imposible», murmuró. Se suponía que estos eran simples primitivos. La situación en el terreno demostró que estaba equivocado. En Londres, un grupo de bestias reprogramadas ayudó a evacuar los civiles de una zona de peligro. Mostrando una gentileza que su programación original nunca permitió. En Tokio, trabajaron junto con los equipos de construcción para limpiar los escombros. Las armas de guerra se habían convertido en herramientas de recuperación. El siguiente informe del Dr. Wilson al general Roberts contenía noticias aún más sorprendentes. Las bestias reprogramadas nos están enseñando cosas sobre sus creadores, explicó a través de su memoria genética. Estamos aprendiendo sobre la tecnología del dominio, sus debilidades, sus miedos. En las instalaciones de entrenamiento, un joven handler llamado Mike trabajó con una bestia que había sido capturada hace solo una semana. La transformación de la criatura fue increíble: de una máquina de matar sin mente a un socio cooperativo inteligente. Nunca estuvieron destinados a ser solo armas. Mike informó que sus creadores los limitaron. Los obligaron a ser violentos. Los estamos dejando ser más, y están floreciendo en órbita. El comandante Gray recibió el informe que sellaría el destino del dominio. Sus propias bestias de guerra, ahora bajo control humano, estaban siendo modificadas para sobrevivir en el espacio. La Tierra ya no solo se estaba defendiendo, era preparándose para llevar la lucha a las estrellas. Señor oficial Reed, dijo en voz baja, los humanos nos están transmitiendo un mensaje. Dicen que quieren agradecernos por darles exactamente lo que necesitaban para llegar a las estrellas. La ironía máxima no pasó desapercibida para él. Comandante Gray, al intentar conquistar la Tierra, le habían dado a los humanos la clave de la guerra espacial. Las bestias de guerra, diseñadas para ser la fuerza de invasión perfecta, se habían convertido en el puente de la humanidad hacia el cosmos. Mientras observaba a otro grupo de sus antiguas armas que ahora protegían una ciudad humana, el comandante Gray se dio cuenta de una terrible verdad: no solo habían perdido sus armas, habían armado a sus futuros conquistadores. Las enormes puertas del hangar de la instalación militar secreta se abrieron revelando algo que los alienígenas nunca esperaron ver: una guerra. Una bestia más grande que cualquiera que hubieran creado se erguía orgullosa con una armadura de batalla avanzada. Sus múltiples ojos brillaban con inteligencia y su armadura brillaba con tecnología humana integrada. El guardián del proyecto está listo. El Dr. Wilson anunció al general Roberts y al comando militar reunido que no solo los mejoramos, los perfeccionamos. La designación de bestia, Guardián 1, bajó su cabeza para permitir que su piloto humano subiera al asiento de mando especialmente diseñado entre sus placas de armadura. El enlace neuronal que habían desarrollado era diferente del sistema de control rudimentario de los dominios. Esta era una verdadera nave de asociación en órbita. La nave del comandante Gray se sacudió con explosiones. «¿Qué está pasando?», gritó, mirando que sus luces de advertencia destellaban en su centro de comando. «Señor oficial». La voz de Reed tembló con incredulidad. «Están aquí, los humanos han lanzado sus propias bestias de guerra al espacio. Están atacando a la flota a través de las pantallas de visualización de la nave».
Se bañaron de horror cuando las bestias de guerra modificadas con armadura espacial avanzada y guiadas por pilotos humanos atravesaron sus líneas de defensa. Las criaturas se movían con gracia imposible en gravedad cero, usando su fuerza y armadura natural en formas que el dominio nunca había imaginado en la Tierra. El mayor James lideró la fuerza de asalto terrestre. Su equipo montaba sobre sus bestias de guerra unidas, moviéndose con perfecta coordinación. Las criaturas que una vez aterrorizaron a las ciudades ahora las protegían. Trabajando junto a unidades militares humanas con precisión practicada, todas las unidades Advan y James ordenaron mostrarles lo que los defensores de la Tierra pueden hacer. La doctora Wilson monitoreó la batalla desde su centro de comando, observando cómo sus creaciones se desempeñaban más allá incluso de sus expectativas. El vínculo neuronal entre pilotos y bestias se mantiene perfectamente e informó que su coordinación está en realidad mejorando durante el combate en el espacio. El Guardián 1 demostró por qué los humanos se habían convertido en los amos de estas criaturas. Se movía como un bailarín a pesar de su enorme tamaño, evitando el fuego enemigo. Mientras protegía las naves humanas, la bestia y su piloto trabajaban como uno solo. Sus movimientos fluían juntos con facilidad practicada. El comandante Gray vio a su poderosa flota caer en el caos. Bestias que se habían perdido o capturado ahora regresaban mejoradas por tecnología humana e impulsadas por la determinación humana. Conocían todas las debilidades de las naves del dominio, conocimiento obtenido de la memoria genética de sus propias armas, como exigió golpeando sus puños en la consola de comando. ¿Cómo volvieron nuestras armas definitivas contra nosotros tan completamente? La respuesta llegó mientras observaba a un escuadrón de bestias controladas por humanos atravesar su nave defensas exteriores, donde el dominio había buscado solo crear armas que los humanos habían creado, socios donde los científicos alienígenas habían limitado la inteligencia de las bestias que los humanos habían alentado a crecer en la Tierra. Las bestias de guerra salvajes restantes fueron creadas al tomar su decisión final frente a las versiones superiores de ellos mismos creadas por los humanos. Estaban entregando voluntariamente su programación genética. Reconocieron el poder más fuerte y se adaptaron en consecuencia. Señor oficial Reed, informó con su voz llena de resignación, estamos recibiendo señales de rendición de nuestros fuerzas terrestres principales. Las bestias están cambiando de bando. El siguiente avance del Dr. Wilson llegó en el momento perfecto en que mapeamos completamente su memoria genética. Le dijo al general Roberts: ahora sabemos todo sobre la tecnología del dominio, sus estrategias, sus debilidades, todo lo que las bestias sabían ahora sabemos en el espacio. El Guardián 1 lideró el asalto final a la nave insignia del comandante Gray. La bestia se movió con un propósito mortal. Su piloto humano lo guió a través de un patrón de ataque preciso que el dominio nunca había pensado posible con sus simples armas. Todas las naves. La voz del comandante Gray tembló cuando dio la orden: retirada completa, retirada. La Tierra es demasiado fuerte. Mientras las naves alienígenas inundan el espacio profundo, dejaron atrás la mayor ironía de toda su intento de conquistar la Tierra. Le había dado a la humanidad las llaves de las estrellas. Las bestias de guerra, que se suponía que eran sus mejores armas, se habían convertido en los mayores aliados de la Tierra. El mayor James palmeó el cuello blindado de sus bestias mientras veían desaparecer las naves alienígenas. Buena suerte, dijo, y la criatura retumbó en acuerdo. Habían defendido su hogar juntos y ahora explorarían las estrellas juntos. La era de la dominación humana había comenzado y comenzó con las mismas armas destinadas a destruirlos. Un año después de la retirada del dominio, la Tierra había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. En el Central Park de Nueva York, donde las bestias de guerra alguna vez arrasaron por las calles, una niña viajaba sobre los hombros de un gentil gigante. Los múltiples ojos de la bestia observaban cuidadosamente los obstáculos mientras llevaba su preciada carga, mostrando el mismo cuidado que un padre podría mostrarle a un niño. Se han convertido en parte de nuestra sociedad. La doctora Wilson explicó a un grupo de líderes internacionales que estaba en su instalación de investigación, ahora transformada en la Academia de Defensa de la Tierra. Lo que comenzó como una invasión se ha convertido en el mayor avance en la historia humana. En todo el mundo, la asociación entre humanos y bestias de guerra había evolucionado mucho más allá de las aplicaciones militares en zonas de desastre. Ayudaron a los equipos de rescate a navegar por terrenos peligrosos en construcción. Su fuerza y precisión hicieron que las tareas imposibles fueran rutinarias. Incluso en el espacio, los equipos de bestias humanas estaban construyendo las primeras estaciones espaciales profundas de la Tierra. El mayor James, ahora director del programa de integración de las bestias, observó cómo los nuevos reclutas se entrenaban con sus socios vinculados. Recuerda que les dijo a los estudiantes que no son solo herramientas o armas, son aliados.
Los socios los tratan con respeto y te darán una lealtad más allá de lo que puedas imaginar. La noticia se había extendido por la galaxia en innumerables mundos alienígenas. La historia se contaba con una mezcla de miedo y asombro. Las especies primitivas que no solo habían sobrevivido a las bestias de guerra, sino que las habían dominado. Los humanos que habían convertido las armas más temidas de la galaxia en sus amigos más confiables en órbita. Guardián 1 y su piloto lideraron un escuadrón de bestias adaptadas al espacio en patrulla. La primera línea de defensa de la Tierra ahora consistía en las mismas criaturas destinadas a destruirla. Otras especies alienígenas habían aprendido a mantener su distancia. La vista de las bestias de guerra bajo control humano se había convertido en un poderoso elemento de disuasión. El dominio cometió un error crucial. La doctora Wilson les dijo a sus estudiantes en la academia que crearon las armas perfectas. Pero olvidaron que cualquier cosa perfecta puede volverse en tu contra. Nos dieron no solo armas, sino maestros a través de la memoria genética de las bestias. Aprendimos sobre viajes espaciales, tecnología alienígena y la galaxia misma. El informe final del comandante Gray al alto mando del dominio se había vuelto infame en toda la galaxia. No intentes conquistar la Tierra. Su capacidad de volver la fuerza contra sí misma para transformar enemigos en aliados los hace más peligrosos que cualquier especie que hayamos encontrado. Las bestias de guerra fueron nuestras mejores armas hasta que se las dimos a los humanos en la Tierra. Los cambios continuaron. La estructura genética de la bestia había seguido evolucionando bajo la guía humana. Cada nueva generación era más inteligente, más adaptable y estaba más unida a sus socios humanos. Lo que había comenzado como una adaptación forzada se había convertido en una verdadera simbiosis. Ion Miller, el guardabosques que se había encontrado por primera vez con las bestias, ahora guiaba visitas a través de un santuario especial. Vea cómo viven cuando no están obligados a ser armas. Él decía que mostraba a los visitantes las complejas estructuras sociales que las criaturas habían desarrollado. Tienen familias, amistades, incluso su propia cultura. No solo las domesticamos, los liberamos para que fueran lo que siempre pudieron haber sido en el espacio alrededor de la Tierra. Equipos de construcción de humanos y bestias trabajan juntos para construir las primeras naves interestelares del planeta. El conocimiento genético obtenido de las bestias de guerra había acelerado la tecnología humana por siglos. La Tierra ya no se estaba defendiendo a sí misma. Se estaba preparando para explorar las estrellas. La galaxia no sabrá que la golpeó. El general Roberts bromeó durante la ceremonia de lanzamiento de la primera flota de exploración de la Tierra. Cada nave llevaba tripulaciones de humanos y bestias listas para enfrentar lo que pudieran encontrar. Entre las estrellas, el Dr. Wilson estaba de pie. Su oficina mirando al sol decía sobre una Tierra cambiada. En su escritorio estaban las primeras imágenes tomadas por sus ondas del espacio profundo, mostrando mundos distantes esperando ser explorados. Junto a ella una bestia de guerra, una de sus primeras rehabilitaciones exitosas, dormitaba pacíficamente. Pensaban que estaban arrojando armas simples en un planeta primitivo, reflexionó acariciando la cabeza blindada de la bestia. En cambio, nos dieron las llaves de las estrellas. La bestia retumbó. Contenta en su sueño, ya no era un arma de guerra, sino un símbolo del mayor triunfo de la humanidad, la capacidad de convertir las herramientas de destrucción en instrumentos de progreso. Las bestias de guerra habían venido a conquistar la Tierra, pero al final habían ayudado a la humanidad a conquistar las estrellas.